Muy buenos días. Agradecemos a los medios de comunicación que asistan a esta conferencia de prensa que damos como grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. Y el día de hoy queremos comunicarles que el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República iniciará su campaña para fortalecer la reforma eléctrica que mandó el presidente de la República, que ahorita está en la Cámara de Diputados, que esperemos que se apruebe en la Cámara de Diputados y que posteriormente llegue a esta Cámara de Senadores. Para el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, este es uno de los temas prioritarios de todo este periodo. Es un tema fundamental que tiene que ver con regresarle la rectoría al Estado en materia de electricidad, que es fundamental, es un pilar para el desarrollo del país, pero también que tiene que ver pues con un insumo básico de las casas de todos los mexicanos y de todas las empresas y todas las industrias de este país. Ha habido ya una campaña muy orquestada por parte de las empresas transnacionales que ven justamente en esta iniciativa constitucional de reforma eléctrica, pues cómo van a perder sus privilegios. Y por eso hay, insisto, toda una andanada en muchos medios de comunicación, la propia oposición, pues diciendo muchas mentiras de esta reforma, cambiando justamente el sentido que tiene la reforma y tratando de engañar a los mexicanos, a las mexicanas. Pero hay mucha claridad en el pueblo de México y la mayoría, porque ya se han dado a conocer algunas encuestas, está a favor de la reforma. Entonces, a partir de hoy y hasta que se apruebe la reforma, todos los días el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República estará sacando en sus redes, estará metiendo en información de todas las cuentas de los senadores, infografías, videos, entrevistas, para informar permanentemente al pueblo de México las bondades de esta reforma. Todo el trabajo será encabezado por nuestros compañeros y compañeras senadoras que están justamente en las comisiones que tienen que ver con el tema, y va a ser encabezado todo este trabajo por nuestra compañera senadora Rocío Abreu, y para el tema del litio, que es también una parte fundamental en esta reforma, pues estará encabezando esta defensa el senador Armenta y todos los senadores y senadoras que van a estar aportando información sobre el tema, porque somos muchos los senadores y senadoras que estamos justamente apoyando este tema. Bien, le voy a dar la palabra a la senadora Rocío Abreu para que posicione ya los temas fundamentales de esta reforma. Muchas gracias, senador Cravioto, muchas gracias a mis compañeros, primero que nada por la confianza, y segundo, yo quisiera ser portavoz de lo que hemos platicado en conjunto, y lo más importante, informar al pueblo mexicano de lo que es la realidad de la reforma, qué se pretende, qué es lo que el presidente preocupa, qué es lo que nuestros secretarios, nuestros directores han trabajado en conjunto. Y primero que nada yo quisiera explicar cómo está el sistema hoy, porque de ahí es donde tenemos que partir. Las grandes mentiras se dicen porque no se platica qué es lo que hoy nos está pasando. Yo quisiera platicarles que hoy el sistema es un sistema que primero que nada no ha logrado el cometido, porque la iniciativa, la reforma se hizo para que el pueblo mexicano tuviera mejores condiciones en mercado, para que pudiéramos ir hacia un sistema
que la luz nos costara menos o por lo menos no fuera arriba del tema de inflación. Y lo que hemos visto es que esto no ha resultado. Y la obligación de un gobierno y de los legisladores es adecuar las veces necesarias para que los sistemas sean de beneficio del pueblo, no de los particulares. Hoy en día tenemos un sistema que precisamente privilegia el tema de inversiones externa a costa del pueblo mexicano, porque lo que pierde Comisión Federal es el dinero de los mexicanos, lo que nosotros contribuimos con nuestros impuestos. Y yo quiero platicarles qué tan desproporcional está siendo hoy en día este esquema que queremos cambiar. Primero que nada, tenemos que hablar del despacho, porque hemos oído una gran mentira que estamos en contra de las energías limpias, y eso es mentira. Hoy en día el despacho es privilegiar primero energías limpias de los particulares, el segundo, energías de ciclo combinado de los particulares, el tercero, energías limpias de comisión. Y hay que ser muy claros, también otra gran mentira, comisión tiene energías sucias. No, señores, comisión tiene el 46% de lo que produce en energías limpias. Y de último, ciclo combinado de Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué se asustan tanto cuando decimos que queremos cambiar esto? Si estamos en igualdad de condiciones. Comisión produce energías limpias y ciclos combinados, igual que los particulares. Y es un tema muy sencillo, porque también hay un sistema engañoso. Se dice que las energías limpias son las más baratas, es mentira. Se dice que las energías limpias, porque se producen con agua, con aire y con sol, no cuestan. Entonces, para salir en el saque, dicen que cuestan cero. Cuestión que es mentira, porque cuestan los terrenos, cuesta la infraestructura, cuestan los paneles, cuestan financiamientos, cuesta la operación, cuesta la utilidad. ¿O ustedes creen que no hay utilidades? Entonces es otra de las grandes mentiras. Cuando la energía se cuelga en las redes de transmisión, entonces empieza a contabilizar otra cuenta, y les voy a dar el ejemplo más claro. Iberdrola señala que tiene cero en producción de costo, y cuando llega el recibo a Oaxaca, donde está en el parque, es de las energías que más tenemos que subsidiar. No solo no es cara, sino además nosotros tenemos que poner dinero para poder que no le cueste más al ciudadano. Otro tema, cualquiera que es un empresario, tiene una pequeña empresa, sabe que si produce algo, y esto vamos a hablar de las energías que precisamente vienen de ciclos combinados de particulares. En estas plantas de ciclo combinado, irónicamente, nosotros batallamos para sacar un crédito, todo un viacrucis. Y estas plantas, hoy en día, le dicen a Comisión, me tienes que comprar la energía el 100% a 25 años. Y me tienes que pagar el 100% de la energía, produzca el 100% o no. Desde ahí ya tenemos un tema de desventaja para los ciudadanos mexicanos, porque si yo produzco 10, a mí me pagan 10, cualquier ciudadano lo sabemos, pero si no puede ser posible que ellos digan que van a producir 10, producen 8 y el pueblo mexicano por medio de Comisión Federal de Electricidad les tiene que pagar el 100% aunque no lo produzcan. Y lo peor, todos aquí hemos tenido una deuda de un coche, de una casa, y ustedes saben que cuando uno va a un esquema tiene que pagar, y hasta que termino yo de pagar, la casa pasa a mi propiedad. Miren qué irónico y qué triste es esto. Comisión paga el 100% a las empresas privadas con el dinero del pueblo mexicano, y cuando terminemos los 25 años, del lugar que me digan que la planta de ciclo combinado es para México, no, se las regalamos a los privados. No solo eso, hoy en día el sistema señala que nos metemos un balazo en el pie. ¿Y por qué? Porque si yo soy quien va a comprar, yo debo de buscar las mejores condiciones de mercado, lo más barato. Pues también ya hay un esquema engañoso. En las pujas o en las propuestas nos ponemos de acuerdo. Y yo digo que Cravioto va a cotizar
a 10, yo cotizo a 9, Eva cotiza a 15 y Gloria, que es Comisión Federal, se queda en 13. Pues deberíamos de comprar la energía más barata a Cravioto, ¿no? Pues no, resulta que aunque él cotice más barato, la energía se le paga al que más caro cotizó. ¿Qué se hace? Se ponen de acuerdo y dejan a Comisión Federal en medio, que es el sándwich. Entonces, de nada sirve esa supuesta puja que hay para los precios más baratos, si al final de cuentas los mexicanos acabamos pagando al que más caro cotiza. Otro tema que también nos lastima, cualquiera de ustedes diría, si yo voy a contratar mi casa, mi coche o un crédito, yo no lo contrato en dólares. Ustedes saben cómo va subiendo el dólar. Hemos subido desde 16 hasta casi hemos llegado con la pandemia a casi 24. Pues resulta que en México estamos obligados a licitar en dólares y a pagar en pesos. Lo que se paga en México es el doble de lo que se paga a nivel internacional por 1 kilowatt. Entonces también estamos en una proporción completamente desigual que nos cuesta al pueblo mexicano. Entonces cuando yo escucho posturas de decir que estamos en contra de este sistema, yo lo que pregunto es, ¿estamos en contra de un sistema que está costándole a la nación? Y el ejemplo más claro es que ustedes, y yo no estoy en contra de la iniciativa privada como no lo estamos ninguno de nosotros. Lo que no estamos de acuerdo es dejar al pueblo mexicano sin un soporte legal, sin un soporte de seguridad nacional, que es lo que el presidente quiere. Y les voy a hacer el ejemplo más claro. Acabamos de tener una helada en Texas. Texas es el estado más importante de producción de hidrocarburos en Estados Unidos y de gas. Todas esas plantas que les platico de ciclo combinado funcionan con gas. Y Texas es tan importante en su país que decidió no entrar al tratado, al pacto federal con Estados Unidos. Dijo, yo soy autosuficiente y no necesito aliarme con los estados norteamericanos por si pasa algo. Miren qué tan importante es el tema que hablamos de un estado y un país donde dicen que la inversión privada y todo lo que nos han querido decir. En ese momento el gobernador de Texas dijo, se para y no se vende una sola molécula de gas hasta que primero resolvamos el problema que tenemos en Texas. Eso es lo que quiere el presidente, que primero se garantice a los mexicanos. ¿Y qué pasó? Que de pronto la molécula de gas de costar $3 se nos fue a $900. ¿Saben qué pasó? Que llegó el recibo de luz a los tejanos impagable. Lo mismo que está pasando en España. Y como no hay una empresa nacional mexicana o hay una nacionalista que diga, a mí no me importa el negocio, a mí me importa que llegue la luz a los ciudadanos, lo que dijeron las empresas privadas es, no te preocupes, como es impagable, tu deuda te la voy a diferir a 20 años. Y eso es lo que está pasando hoy en día con los recibos en Texas. Eso es lo que no dicen. No dicen que si no hubiera estado Comisión Federal y los privados dijeron, yo no produzco porque de 3 a 900 se me vuelve incosteable y es un riesgo. Entonces, tuvo que entrar un tema de seguridad que opera el presidente en ese momento por medio de CENER y tuvieron que decir, el Estado se hace responsable que en México no haya un apagón nacional. Todos esos que critican y que nos dicen que Comisión es obsoleta y que los cacharros y que todo lo que ofenden a Comisión, porque al final de cuentas no quieren que haya un capital para modernizar a Comisión, pues Comisión fue la que salió a México a dar la cara. Gracias a Comisión no hubo la alza, porque si se dan cuenta los recibos siguen saliendo como son, y no se disparó el precio de $3 a 900, que hubiéramos tenido el mismo problema que tiene ahorita Texas y el mismo problema que tiene España. Por eso es tan importante lograr un equilibrio como se está solicitando. No estamos en contra de los privados, les vuelvo a repetir, pero tampoco podemos dejar al pueblo de México en manos
de un tema de capitalismo, donde al final de cuentas lo más importante es no perder. Yo escuché decir a una senadora del PAN, es que Comisión tuvo pérdidas millonarias en esa operación. Claro que las tuvo, porque las pagaba Comisión o las pagábamos nosotros los ciudadanos. Y ya nadie aguanta más en una situación como hoy en día estamos a nivel internacional, que por un tema de negocios le carguemos la mano al pueblo mexicano. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ver una ley que nos permita poder trabajar con los particulares, pero cambiar ese esquema de que primero los particulares y después la seguridad nacional. Y hoy en día el despacho se va a cambiar en un tema muy simple. Si yo produzco energía en Campeche como una servidora, yo voy a tratar de que la energía que me están consumiendo quede cerca. No la voy a mandar a Baja California, que me va a costar todo un trayecto, y esos son costos. Y hoy los particulares no les importa eso. Yo subasto la más barata, pero al final de cuentas todo el porteo y toda la transmisión me eleva el precio del kilowatt. Y no solo eso, vamos a despachar por cercanía para ahorrar costos, por eficiencia, porque de nada me sirve tener una planta, como son las energías intermitentes, que de pronto contrato entre un huracán y no tengo cómo producir energía en un estado y lo dejo al arbitrio. ¿Qué pasa ahí? Comisión Federal tiene que tener encendido todo el sistema para que en el momento que las energías intermitentes no funcionen, tenga que entrar Comisión Federal a sacarnos del quite a todos. ¿Y saben qué? No hay obligación para los particulares. Si yo no cumplo entregas, volúmenes y tiempos, simplemente digo no los surto y Comisión tiene que salir a los mercados spot a pagar un sobreprecio para resolver el problema de los mexicanos. Solo vean cuántas deficiencias traemos y cuántas cargas tiene el pueblo mexicano en relación al sistema que hoy tenemos. ¿Cuál va a ser el último? Y de los 3 puntos que les platiqué, cercanía, eficiencia y lo más importante, precio. ¿Por qué pelean tanto el despacho que lo vamos a cambiar si estamos buscando que sea lo más económico posible? Esas son las nuevas reglas para poder comprar energía a particulares. Y no nos dejemos engañar, el mercado está transitando entre un 54 a un 46% de los privados. Señores, eso es un negociazo, las empresas no se van a ir. Podemos hacer las apuestas hoy en día y les puedo garantizar que ninguna empresa se va a ir. Esto sigue siendo un gran negocio para todos, pero no podemos seguir dejando a merced de un tema irresponsable lo más importante, que es la seguridad y el bolsillo de los mexicanos. Muchas gracias. Bueno, creo que la senadora Rocío Abreu tocó todas las aristas, todos los temas fundamentales que tiene la reforma, pero ella es una buenaza y ya conoce muy bien el tema. Lo que nosotros vamos a hacer como grupo parlamentario es ir segmentando cada uno de los temas que trató ahorita la senadora Rocío para que el pueblo de México vaya conociendo cada uno de lo que ahorita planteó de manera general. Y también a los medios de comunicación les vamos a estar transmitiendo esta información porque es muy importante que cada uno de los temas que tocó la senadora Rocío se comprendan, porque a veces nada más se dice, pues es que tienen derecho los particulares a pagar más barata su energía, como por ejemplo los Oxxos, si ellos la producen, pero lo que no se dice es que para que llegue a todos los Oxxos del país, ¿qué utilizan? Pues el sistema, la red de distribución
¿Que quién la puso? Pues la puso la Comisión Federal de Electricidad con los impuestos de todos, y esa red hoy no la están pagando. Es lo que decimos, qué bueno que un particular produce energía, pero ¿por qué con esta reforma como está actualmente la ley, se obvian el pago de toda esa red de distribución? Y eso es lo que nosotros decimos, está mal. Qué bueno que producen energía los particulares, pero qué mal que con las condiciones actuales de la ley, todo ese costo de distribución, ¿quién lo paga? Pues lo pagamos todos con nuestros impuestos, y eso es lo que no se vale, entre otras tantas cosas. Pero ya iremos dando a conocer cada una de esta información para que sea más fácil de entender. No sé si algún senador o senadora quisiera complementar. A ver, Armenta, si quieres comentar el tema del litio. Sí. Muy breve, solamente comentar que en el caso de litio, bajo la coordinación, bajo el liderazgo de la senadora Rocío Abreu, es importante informarles que la iniciativa del presidente rescata la iniciativa que se presentó el 11 de noviembre del 2020 aquí en el Senado por 60 senadoras y senadores, porque es una reforma que inserta en el artículo 27 constitucional, junto al petróleo y los hidrocarburos, al litio, los minerales estratégicos y las tierras raras. Esto garantizará que el litio, igual que el petróleo y los hidrocarburos, sean instrumentos soberanos para el aprovechamiento. Podrán participar, como bien lo dice la senadora Rocío Abreu, privados y públicos, pero bajo las reglas rectoras del Estado mexicano. 31 concesiones fueron entregadas por la administración anterior a empresas 100% extranjeras. El gobierno nos ha comentado, el señor presidente nos ha comentado que de esas 31 concesiones, 8 están vigentes y una está en exploración en Sonora. Así es que esto es muy importante. El litio es parte fundamental del proceso de reforma energética para lograr la soberanía. Es parte, es la llave de acceso entre las energías fósiles y las energías limpias. Así como el presidente, el gobierno está procurando rescatar las refinerías, construir Dos Bocas, rescatar a Comisión Federal de Electricidad, estos dos eslabones, Comisión Federal y Pemex, se suma un eslabón más en la soberanía energética, que es el litio, que es las tierras raras y que es los minerales estratégicos. Hoy, con esto concluyo, solo China concentra el 80% de los subproductos del litio y de las tierras raras. Y la institución, el sistema de energías, la movilidad eléctrica está creciendo a 8% y solo China está suministrando. Lo que va a hacer el presidente con esta reforma en materia de litio es dejar de vender materias primas para vender a través de la litioquímica más de 2.500 subproductos de litio para todos los usos: celulares, tablets, medicina, alimentos, computadoras, teléfonos, baterías, autos, en fin, es lo que quiero comentar. México va a dejar de vender materia prima para vender los derivados, como lo que sucede con el petróleo en una refinería, eso va a suceder en México. México va a procesar y va a tener muchos recursos. Se estima más de 4.5 billones, de 4.5 veces el valor de la deuda externa en yacimientos de litio, según los estudios que hay de las
concesiones entregadas. Es cuanto. Vamos a estar trabajando en plena coordinación con la senadora Rocío Abreu, y ella nos ha invitado como parte de la Comisión de Energía, de la cual formo parte, a las reuniones con la secretaria Rocío Nale. De verdad que te felicito, Rocío, por esto que estás encabezando, y que también hay que decirlo, aquí el 11 de noviembre del 2020 se presentó una iniciativa para acompañar al presidente de la República, y los senadores y las senadoras apoyamos al presidente y estamos muy contentos de que rescató esa iniciativa que también fue impulsada desde el Senado de la República. Es cuanto. Gracias. La senadora Nancy Sánchez, de Baja California. Gracias. Quiero ser muy precisa en este tema. A 8 años de implementada la reforma, es evidente que todo aquello que prometieron que iba a ser de beneficio social no llegó. Se los dice una persona que vive en una zona donde hay un consumo muy alto de energía y los recibos, lejos de bajar, se fueron incrementando. La secretaria de Energía, Rocío Nale, ha sido muy clara respecto a la reforma del artículo 25, 27, 28 de la Constitución, y dice que de ninguna manera lleva dedicatoria ni intención para quienes han instalado paneles solares. Esto sí quiero clarificarlo porque se ha orquestado una campaña de desinformación. La única manera en que los particulares han logrado disminuir sus consumos es con la instalación de paneles solares, viviendas, pozos de agua en los ranchos, empresas, incluso comercios, pero ellos de ninguna manera este tipo de instalaciones no utilizan las redes de distribución de la CFE, no se genera con fines de lucro y no representa una competencia desleal para la comisión, porque es autoconsumo. Esta es la prueba más contundente de que la transición energética continúa y que estamos muy comprometidos con ellas para tener fuentes de energía limpia, y de ninguna manera aquellos que hicieron el esfuerzo de instalar paneles solares se sientan que están fuera. Vamos a seguirlos apoyando, inclusive queremos que haya más gente que instale paneles solares y que tenga autoconsumo. Nada más para clarificarlo, porque en mi estado, particularmente en todo el país, pero han sido muy insistentes en decir adiós paneles solares. Es totalmente falso. A quienes es para autoconsumo no están incluidos en esta reforma. Es cuanto. Gracias. Ya. Bien, pues por nosotros es cuanto. No sé si hay alguna pregunta de algún medio. Sí, senador. Le pregunta Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Sí, Gerardo. Que se extendió a varias entidades. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la pregunta. Hay que ser muy claro en el tema de la ciudadanía y sobre todo en el tema de los particulares. Desgraciadamente el tema del gas es un tema que ahorita en relación es donde mayor abusos habían de muchas situaciones. Primero que nada, el gas no llegaba con lo que se decía que traía. Después había como una libre opción de ponerse de acuerdo en el tema de los precios. Y lo que ha optado el gobierno federal es buscar un equilibrio. No se quiere generar un tema de afectación a los particulares, porque volvemos a lo mismo, todos somos aliados aquí. Pero tampoco podemos seguir en un tema de libre flujo a disposición de algo. Entonces lo que se está buscando sacar los costos, que es donde está ahorita y donde se está trabajando, donde exista el precio internacional, porque además nos regimos en materia internacional, el gas viene fuera la mayoría, solo Pemex tiene ciertas áreas y endulza el gas, le quita el azufre y lo inyecta a las mismas plataformas, complejos petroleros. Pero el gas viene de fuera, o sea, el precio no lo regimos nosotros porque lo compramos fuera. Entonces, se está tomando en cuenta distribución, gastos, utilidades, precios internacionales, y lo que se está buscando es lograr este equilibrio. Desgraciadamente, pues sabemos que si antes había una postura
que tenían muchísimo más margen, pues también entendemos que se está sacrificando parte de la utilidad, pero al final de cuentas se están logrando los puntos de equilibrio para que siga siendo un negocio, simplemente que los márgenes de utilidad sean representativos para no afectar el bolsillo de los mexicanos. Por las nubes, sí, y también tiene que ver con un tema internacional. Precisamente cuando generamos políticas, como hoy en día Estados Unidos, que es el mayor productor donde nosotros consumimos, acuérdese que hay una política que Biden quitó ciertos subsidios y eso ha hecho que el precio en Estados Unidos se dispare. Precisamente, lo comento, nosotros estamos a favor de todas las energías, sobre todo la energía limpia, pero al final de cuentas no vivimos en un mercado, aislado, sino tenemos que regirnos en relación a las políticas internacionales y Estados Unidos precisamente ha quitado subsidios en este sentido y lo que ha hecho es que se dispare el precio del gas. ¿Qué tenemos que ir? Tenemos que ir haciendo equilibrios y para eso te platico, por ejemplo, que traemos una inversión millonaria en Sonora de un nuevo parque en materia de energía limpia por parte de Comisión Federal de Electricidad. Entonces nosotros, sin duda alguna, tenemos que ir buscando los equilibrios entre energías limpias, energías, la red de producción para poder quitar y modernizar nuestras plantas, ir utilizando, porque además es un compromiso, cada día menos energías fósiles y si tenemos que utilizarlas, como en el tema de plantas de ciclo combinado, poder utilizar gas que entre los fósiles es el que menos contamina. Entonces, en ese sentido es donde viene un tema de oferta a mercado internacional, donde los precios del petróleo han subido y también los precios del gas. Sí, nosotros respaldamos todas las medidas que sean en equilibrio para lograr que los productores o digamos los distribuidores, porque no serían productores, los distribuidores puedan tener un punto de equilibrio para que siga siendo negocio, pero también respaldamos al pueblo mexicano que no puede ser un negocio que sea desproporcional. Ahora les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal? Muy buenos días, senadores. Preguntarles, para llevar a cabo estas reformas se requieren de cambios constitucionales. Si ustedes ya tienen seguros las 2/3 partes para lograr esta reforma, porque parece ser que ahí está la duda, no conozco yo bien la iniciativa, hay opiniones que dicen que dañan las inversiones en energía limpia, etc., y que a lo mejor el Verde Ecologista no la va a apoyar, pero eso ya será de ustedes. Si tienen y cuentan con los votos para aprobarla, en el caso del litio, senador, ¿se tiene la tecnología para procesarla y para explotar ese energético? Y finalmente, ¿no habrá apagones en caso de que se lleve a cabo esta reforma? Gracias. Sobre la primera pregunta, nosotros esperamos que en las otras bancadas prive el amor al pueblo y el nacionalismo antes que defender los negocios de particulares y de empresas transnacionales. En esta reforma se va a saber qué senadores, qué grupos parlamentarios están a favor del pueblo de México y qué grupos parlamentarios y qué senadores y senadoras están en contra de la prioridad para el pueblo de México. Yo espero que haya dentro de la oposición, dentro del grupo parlamentario del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, senadoras y senadores que apoyen esta reforma y que nos permita dar 2/3 partes, que es lo que se requiere, porque no es cualquier reforma, y esto no es un tema de beneficiar al presidente de la República, de beneficiar a los senadores, de beneficiar a los diputados, se trata de beneficiar a la mayoría del pueblo de México. Y eso es lo que va a estar en juego en esta discusión y en este debate y en estas votaciones. Y el pueblo de México va a saber, se va a enterar quiénes están con ellos y quiénes están contra ellos. Respecto a la última pregunta, decir que no, que todo lo contrario, nos están asustando con el petate del muerto.
diciendo va a haber apagones. Eso dijeron con la anterior reforma. Si no salía la reforma energética de Peña Nieto, iba a haber un caos. Pues el caos ocurrió justamente después de la reforma, las alzas impresionantes a la gasolina. Y lo que está pasando con el gas también, fíjense, el gas, ahí sí no hubo rectoría del Estado, todo fue de privados y miren el problema que ya hay en la distribución y en los precios del gas. Por eso en los temas prioritarios que tienen que ver con las necesidades básicas de la población, tiene que haber una rectoría del Estado, justamente por eso, y lo estamos viendo ahorita con la crisis del gas, y no queremos que eso nos pase con la energía eléctrica. Y ahora para responder lo del litio, pues el super experto. No se necesita dar una explicación técnica. Si en 1938 México fue capaz de desarrollar la industria de hidrocarburos, 1938, y los mexicanos, ingenieros y la comunidad científica lo pudo hacer, imagínense, el gran problema del desmantelamiento de la industria energética no fue por falta de capacidades, fue por la corrupción, fue por los intereses transnacionales de someter a nuestro país a los negocios de la importación de gasolina y el negocio de la compra del gas natural. En México hay capacidad. Pongo otro ejemplo de lo que comentó nuestra presidenta Rocío Abreu, después de que se congelaron las plantas de suministro de gas en Texas. En 5 días, Comisión Federal de Electricidad logró rehabilitar las plantas que sellaron en las hidroeléctricas para generar la energía a través de turbinas movidas por agua en lugar del gas natural. Dudar que en México hay capacidad es ofender al Politécnico, es ofender a la UNAM, es ofender a los ingenieros y es ofender a los institutos tecnológicos. Eso lo dicen las empresas extranjeras que quieren tener a nuestro país como un país de conquista. Yo no acepto las ofensas de las empresas transnacionales que dicen que no hay capacidad en México. Podemos ser mejores que los chinos, podemos ser mejores que los alemanes, podemos ser mejores que los ingleses, porque tenemos la capacidad para ello. Lo único que tenemos que hacer es desterrar la corrupción que ha puesto de rodillas a la soberanía energética. Gracias. No tendría. Pues muchas gracias, agradecemos mucho a los medios de comunicación y ojalá que sigan abriendo el espacio para el debate de esta reforma que, insisto, es muy importante para todo el pueblo de México. Muchas gracias. A ustedes, senadoras, senadores, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.